Bueno, buenas a que se conecta el video. O sea, hoy se va a trabajar uno de los teoremas más importantes del cálculo. O sea, hoy no es un día cualquiera. Hoy se trabaja. Bueno, al menos vamos a hacer la parte del primer teorema fundamental del cálculo. Vamos a poner aquí como teorema fundamental del cálculo. O sea, hoy es un día, uno siempre tiene teoremas, importantes en matemáticas, ¿no? O sea, hay teoremas que pues son muy relevantes porque pues permiten trabajar y pues permiten hacer muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, pues el teorema fundamental. El teorema fundamental del cálculo. ¿Qué pasa con el teorema fundamental del cálculo? Ah, no estoy compartiendo. Pasa que con el teorema fundamental del cálculo pasa que ¿qué? Ay, yo publiqué eso aquí. Espere. Ustedes son integral. Sí, ustedes son integral K, ¿no? Sí, sí, está bien. ¿Esto qué? ¿Qué pasa con el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo es un teorema que relaciona la integral con la derivada. Sí, o sea, uno siempre ha querido encontrar una, una, una operación que haga que la derivada, o sea, que pueda deshacer la derivada en algún sentido, ¿sí? O sea, que sea inversa a la derivada. Lamentablemente, pues uno no puede encontrar las integrales de todas las funciones que se le ocurran. O sea, pasa lo mismo que con la derivada, ¿no? O sea, pasa al contrario que con la derivada, ¿no? O sea, digamos, usted puede encontrar la derivada de casi cualquier función, ¿sí? Pues hay que saber hacer las cuentas, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre con la integral? Que eso no ocurre. Pero hay algo que sí ocurre, y es que usted puede, digamos, pasar de una función, usted la integra y encuentra una función o sea, usted puede integrar una función y encuentra la antiderivada de ella, ¿no? O sea, eso sería como devolverse en términos de la derivada. Pero, pero pues eso depende de entender qué es la integral, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Vamos a hacer una introducción a qué es una integral en el sentido de recoger área, o sea, de acumular área. Y al entender y cuando entendamos qué significa la integral en el sentido de el área bajo la curva, pues ahí vamos a poder comprender el teorema fundamental, algo lo que llaman el primer teorema fundamental del cálculo. El teorema es uno solo, pero entonces o sea, se divide en dos porque digamos, pues lo que llaman segundo teorema fundamental del cálculo, pues es más práctico para lo que uno usa las integrales, ¿sí? Que es pues resolver, o sea, que es resolver problemas de área, resolver problemas de todo, de pues varios tipos de problemas. ¿Listo? Entonces, listo, teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el teorema fundamental? Entonces, vamos primero a ver el problema, el problema del área bajo la curva. ¿Sí? ¿De dónde nació la integral indefinida? La integral indefinida nace de lo siguiente. Digamos que nosotros sabemos calcular, por ejemplo, el área de un triángulo. Nosotros sabemos calcular el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura dividido en dos. Listo.
¿Cuántas alturas tiene un triángulo? 2. ¿Dos? ¿Estás seguro? Una. Es ¿Estás una, seguro? profe. O sea, los triángulos solo tienen una altura. Tres medidas diferentes, profe, porque hay tres lados, y dependiendo del lado y de la posición. Entonces, ¿cuántas hay? Oh, un triángulo tiene tres alturas. Todo triángulo tiene tres alturas. Siempre todo triángulo tiene tres alturas. ¿Cuáles son las alturas de un triángulo? Bueno, la altura de un triángulo, la altura de un triángulo es el segmento que es perpendicular a la base que pasa por el otro punto. O sea, es la perpendicular a este segmento que pasa por este punto. Es la perpendicular a este segmento que pasa por este punto. Este es un caso donde la altura se sale de la base, ¿sí? Entonces digamos, esta que está aquí, esta que está acá, esa es GF, es una altura para la base de E. De la misma manera, si yo encuentro aquí la intersección, DH es una altura para FE. Y ahí llevo dos. ¿Cuál me está haciendo falta? Me está haciendo falta tomar como base y pasarla acá. Entonces la perpendicular de a este segmento, perpendicular a este segmento que pasa por este punto. Entonces, otra recta perpendicular que existe es esta. Otra altura es la altura IE. ¿Sí? Esta sería la otra altura. ¿Listo? Las alturas todas concurren en un solo punto. Bueno, eso tiene sus cosas ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta IE es una altura. ¿Para cuál base? Para esta base. Esta DH es la altura para esta base y GF es la altura para DE. Entonces un triángulo siempre tiene tres alturas. Siempre tiene tres alturas. ¿Sí? O sea, esos son los tipos de cosas que uno debe saber, ¿no? Pero de todas maneras, pues de acuerdo pues a quien uno diga que es la base o a quien uno diga que es la altura, o sea, pues en realidad depende de la base. Entonces, de acuerdo con quien uno diga que es la base, pues puede encontrar la altura, pues multiplica la longitud de la base por la altura, lo divide entre 2 y eso sería el área de un triángulo. Lo mismo, pues uno ya sabe, pues cuánto es el área de un pentágono, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bueno, si es regular o no es regular, pues si no es regular, pues uno lo puede triangulizar, usted siempre puede triangulizar cualquier figura. O sea, usted encuentra el centro de la figura y la puede triangulizar y entonces al volverla un triángulo, pues entonces usted puede determinar el área de cada triangulito y pues la suma y tiene el área de toda la figura, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está el problema el problema surge es cuando usted tiene una función, ¿sí? Digamos, usted tiene una función aquí rara, ¿sí? F de X, que digamos usted no puede volverlo un polígono, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema del área? El problema del área está en que, digamos, esta es una función definida de alguna forma, pero esta función, usted quiere calcular el área entre dos puntos A, B, ¿sí? Pero si usted quiere calcular el área entre dos puntos A, B, pues ahí está el problema, porque usted, ¿cómo determina? La pregunta está, el área amarilla, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Se hace entonces ve ahí si llegan todos. Se hace entonces lo siguiente, ¿no? Entonces, usted tiene un área
O sea, calcular el área de esas figuras de allá es fácil porque usted hace triángulos y sale, la saca. Pero entonces el problema está en cómo calcula esa área amarilla que está ahí sombreada. Bueno, para resolver ese problema llegó un señor que se llama Riemann. Bueno, claro que no fue solo Riemann. O sea, Riemann sí, o sea, a Riemann pues se le atribuye gran parte de esto. Pero pues en realidad pues ahí está metido Leibniz, está metido gente como, no me acuerdo, Oresme, gente como Cavalieri, o sea, hay mucha gente metida, ¿sí? Pero entonces digamos, todo entra en qué se hizo para resolver este problema. Bueno, ¿qué hizo Riemann? ¿Qué hizo Riemann? Lo que hizo Riemann, pues al final pues uno le interesa pues cómo quedó el problema al final, ¿no? Entonces usted tiene su función f de x en un intervalo a, b. Entonces usted quiere encontrar cuál es el área bajo la curva. ¿Qué hizo Riemann? Mire lo que hace Riemann. Mire, Riemann divide el intervalo a, b, lo divide en n pedacitos. Entonces, Esperen, no lo voy a hacerlo un poquito grandes para que me entiendan con la figura. Cuénteme. ¿Está grabando? Sí. Listo, bro. Entonces, ¿qué hizo Riemann? Riemann lo que hizo fue dividir este intervalo a, b, ese intervalo a, b, lo dividió en pedacitos. Y construyó lo siguiente. Vea, construyó este rectángulo, construyó este rectángulo, o bueno, digamos que dividió el área de esta manera, vea. Digamos, construyó rectas paralelas. Y vea lo que hace Riemann. Vea, lo que hace Riemann es lo siguiente. Construye los rectángulos, digamos, tomando como altura la parte izquierda del rectángulo, de la parte izquierda de esta línea, ¿sí? Entonces construye acá así, luego esta construye esto, luego acá construye este rectángulo, luego acá construye este rectángulo y luego acá construye este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden o no? O sea, mire, lo que hizo Riemann es lo siguiente, o sea, tomó la figura y dividió esto en n pedazos. Aquí el intervalo a, b lo dividió en n pedazos, ¿sí? ¿Y qué hizo? Tomó como altura del triángulo, tomó la parte izquierda pues de esta línea, ¿sí? Y luego tomó la parte derecha. Entonces le sale este rectángulo que está acá. Si toma la parte derecha le sale este. 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 Y si toma la parte derecha le sale este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que hizo Riemann? No entendí, ¿puedes explicar otra vez? A ver. ¿Cómo que no me entendió, man? Mire. Voy a hacer un ejemplo más extremo. Voy a poner la función más extrema, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Riemann? Vea, lo que hizo Riemann es esto. Dividió, trazó aquí paralelas, ¿no? Sí, espéreme acá. Entonces vea, acá, y acá. Mire, entonces lo que hizo Riemann fue esto, vea. Cogió, digamos, aquí la parte izquierda, calculó este rectángulo, luego tomó 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 este rectángulo y luego tomó este rectángulo, ¿sí? Y calculó esa área. Calculó el área de cada uno de esos rectángulos, ¿sí? Entonces, esta área, esta área, esta área, esta área, esta área, esta área y esta área, ¿sí? Calculó el área de esos rectángulos. ¿Por qué? Pues porque tiene una base y tiene una altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí me entienden?
Bueno, ¿ahora sí me entendió? Bueno, ¿y qué volvió a hacer Riemann? Listo, tomó por la parte izquierda, pero entonces después tomó por la parte derecha. Entonces tomó este rectángulo, luego 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 tomó este rectángulo y luego tomó este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y digamos que pues calculó el área de cada uno de esos rectángulos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que digamos que si nosotros calculamos el área rosada, digamos que, bueno, aquí hay que suponer algo, digamos que el área rosada, o mejor dicho, usted tiene el área rosada y tiene el área amarilla. Sí, estamos de acuerdo. Y entonces, ¿cuál era el problema que quería resolver Riemann? El problema que quería resolver Riemann era encontrar cuál era el área que estaba debajo de la curva f de x en el intervalo a, b. ¿Sí me entiende la idea? Pero entonces, ¿qué se dio cuenta Riemann? Riemann se dio cuenta que si calculaba con rectángulos por debajo y rectángulos por encima, pues digamos, el pedacito que le sobra aquí en el amarillo, o sea, todo este pedazo, digamos que lo va compensando con lo que le está haciendo falta al rosado para llegar a la curva. ¿Sí me entiende la idea? El pedacito este aquí amarillo que le está sobrando aquí por encima de la curva, lo compensa de alguna manera, pues con lo que le falta al rosado. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea que el área debajo de la curva está metida entre el área rosada y el área amarilla. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hizo Riemann después? Pues volver esos rectangulitos, volverlos cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque observe que si usted, digamos, acá, bueno, voy a quitar aquí todo este mamarracho un poquito acá. Digamos, observe lo siguiente. Observe que si usted llega y toma esto y lo divide en más pedazos, pues va a aproximar el área mejor. Sí, o sea, digamos, si hace cada uno de estos rectangulitos, pues al hacer esos rectángulos y calcular el área que está, en la cual está dividida esa, bueno, digamos, el área bajo esa curva, usted la calcula mirando esos rectángulos, pues cada vez se va a aproximar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿usted qué está buscando? Usted lo que está buscando es que esta distancia que está acá, que la vamos a llamar norma de la partición, o sea, no me quiero meter en detalles tan técnicos, pero digamos que la longitud, pues, de cada una de las bases de estos rectángulos, usted la va a hacer cada vez más pequeña. Y al hacerla cada vez más pequeña, pues entonces usted está obteniendo una mejor aproximación del área que está debajo de la curva. Y pues si usted hace que esa longitud de la base de cada rectángulo se vuelva a cero, pues de ahí usted puede llegar a obtener el área debajo de la curva. Y eso es lo que se llama las sumas de Riemann, y así es como se termina definida la integral definida. Entonces, ¿qué va a ser la integral definida? Entonces, definición, la integral definida. ¿Qué será entonces la integral definida? La integral definida será lo siguiente, será CAF una función definida
en el intervalo cerrado A, B. ¿Sí? Si el límite, aquí es donde le digo, ¿no? La norma de la partición tiende a 0. Estos son dos rayitas de valor absoluto y la P metida en la mitad. De la suma desde igual 1 hasta n de el área, o sea, y además, ¿qué hace Riemann? Me faltó decir esto. O sea, lo que hace Riemann es, listo, yo necesito aproximar el área de esos rectángulos. Entonces, ¿qué hace? Toma un punto aquí representante en cada uno de los rectángulos, en cada una de la partición esta que está aquí abajo, y calcula f del punto. ¿Sí? Y al calcular f del punto, pues entonces está obteniendo la altura del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Lo puede tomar en la mitad, lo puede hacer como lo hice ahorita tomándolo a los lados. ¿Sí? Pero entonces f de este punto, por ejemplo, pues será este punto. ¿Sí? Entonces, al tomar este punto, pues entonces calcula este rectángulo. Luego entonces tomará este punto, entonces calcula ese rectángulo y aproxima el área que le da ahí. ¿Me entiende la idea? Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Pero qué no me entiende? La última parte, profe, donde dijo que cada punto tomaba un punto y lo unía con otro punto para que el rectángulo, esa parte. Mire. En cada pedacito, ¿sí? Usted está metido en este pedacito de la base de cada rectángulo, ¿sí? ¿Está ahí? ¿Está ahí en la base del rectángulo? Sí, señor. Listo, entonces tome un punto ahí. Tome un punto ahí, metido ahí en ese pedazo. ¿Listo? Listo. F de ese punto, ¿dónde queda? ¿Dentro del intervalo, profe? No. ¿Dónde queda ¿Cómo F de va? ese punto? O sea, ahí donde, o sea, aquí este punto amarillo, si usted lo tomó entre ese intervalo y usted calcula F de ese punto, ¿dónde queda F de ese punto? En la curva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si usted evalúa F de este puntico, es en la curva donde queda. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, pero entonces esa va a ser la altura del rectángulo. Profe, la altura y la base no la va a tener. No, la base la tiene, pero entonces tiene la altura y tiene la base, entonces tiene el área del rectángulo. Entonces lo que está haciendo aquí, porque esto es una suma finita, lo que está haciendo aquí es calcular las áreas de esas bases. Este delta x sub i, ese delta x sub i es la longitud de la base. ¿Listo? Esa es la longitud de la base. Y el fx sub i pues es de acuerdo a la altura que usted le está dando. Entonces usted está sumando las áreas de todos esos rectángulos que están ahí. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Profe, es decir que delta x sub i es como la base. Es la base, sí. Y fx sub i es como la altura. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, Listo, profe. entonces usted suma todas esas áreas de cada uno de esos rectángulos que está ahí. Y al sumar eso, pues eso y ese le da, ese es el valor del área. Así fue que se resolvió el problema del área. Y eso se va a escribir de la siguiente manera. Se va a escribir como integral de A hasta B de f de x de x. Por eso es que el símbolo de la integral es como una S alargada. Es porque pues es la suma del área. ¿Sí? De ahí viene eso. Entonces, el área resulta siendo la suma
pues de la integral, la integral en el intervalo a, b, pues resulta siendo pues la suma del área determinada de esa manera. No es la única manera de resolver ese problema numéricamente, ¿no? O sea, obtener esa aproximación. Existe algo que se llama integración numérica, que pues digamos ya no se hace con rectángulos, sino que se hace con trapecios. Entonces eso se llama la regla de Simpson, ¿sí? Que es hacerlo por trapecios. O también hay otra forma de hacerlo, que pues es tomando sumas de Riemann, ¿sí? Eso se llama una suma de Riemann. Entonces, digamos, puede ser una suma de Riemann a la derecha, una suma de Riemann por la izquierda, y ahí va calculando eso. Bien, pero entonces la idea, o sea, lo que quiero que me entiendan por el momento es que la integral surge de a partir de ese límite, del límite de calcular el área que estaba debajo de esa función azul, ¿sí? O sea, debajo de esa función azul yo quería calcular cuánta área había. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se dividió esos rectángulos y se hizo que la base de esos rectángulos se hiciera cada vez más pequeña, y al hacerla cada vez más pequeña, pues entonces estoy obteniendo el valor del área debajo de la curva. ¿Me entendieron todo lo que dije? Más o menos. O sea, Ahora todo bien. listo. Bueno, porque ahora se viene lo complicado. No, mentiras, esto no es difícil. Entonces, bueno, si me entendieron que era el área, me van a entender el siguiente problema. Hoy sí va a ser una clase muy teórica, la verdad. Si no alcanzamos a demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo, no creo que hagamos ejercicios. O sea, va a ser todo de entender. Entonces, ¿qué pasa? El teorema fundamental del cálculo se presenta de dos formas, ¿sí? O sea, se presenta de dos formas. ¿Por qué se presenta de dos formas? Pues, bueno, digamos es por las aplicaciones, más que todo, por cómo uno lo aplica. Pero en realidad termina siendo uno. Entonces, hay algo que llaman el primer teorema fundamental. El primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es el primer teorema fundamental del cálculo? Al menos en la forma en como lo dice Purcell. El primer teorema fundamental del cálculo, según lo que dice Purcell, es hacer volver la derivada, volver la integral, una inversa de la derivada. ¿Sí? O sea, el primer teorema fundamental lo que me permite es obtener una función que al derivarla, o sea, usted parte de una función f, la integra de alguna manera y al integrarla le da otra función, ¿sí? Bueno. Y después usted deriva esa última función que le dio y vuelve a la función original. Eso significa que eso es una operación inversa, ¿sí? ¿Por qué? Pasa lo siguiente, o sea, suponga que usted multiplica un número por 5. Entonces usted coge 3 y lo multiplica por 5. Entonces 3 por 5 le da 15, ¿sí? Pero cuando usted tome ese 15 y lo divida entre 5, le va a volver a dar 3, ¿sí? Hacer esas dos operaciones al mismo tiempo y que le dé el mismo resultado del cual usted partió, eso quiere decir que las operaciones son inversas. ¿Por qué? Porque usted se fue hacia adelante con una y la otra lo hizo devolver. Es lo mismo que usted diera 10 pasos hacia adelante con una operación y con la otra operación lo que hace es que lo haga devolver 10 pasos hacia atrás. Entonces usted quedó en el mismo lugar. Como usted queda en el mismo lugar, pues entonces usted ahí puede asegurar que pues la operación pues es inversa, la una es inversa de la otra. ¿Me entiende la idea?
¿Me entiende la idea? ¿Sí o no? Ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo. Ejemplo. Entonces, vea. El ejemplo es el siguiente. A usted le dijeron, en cálculo diferencial, a usted le dijeron que dada una función de posición s de x, o sea, digamos, usted tiene una función de posición s de x, o póngale el nombre que quiera, ¿quién era la derivada de esa función? ¿O qué representa, mejor, quién era, no, qué representaba la derivada de esa función? De a uno. Profe, algo así como la pendiente, ¿no? No. ¿Quién es? La derivada es la velocidad. ¿A usted le dijeron eso? En su curso de cálculo diferencial, ¿no? O sea, da una función de posición, la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la derivada S' de x. Sí, o sea, yo les dije aquí que la derivada era un límite. Sí, la derivada es un límite. La derivada se define como un límite. Pero la derivada tiene como aplicación la velocidad instantánea. Sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted tiene una función. Y si usted deriva esa función, esa derivada en función del tiempo es una función que le calcula la velocidad en cada instante t, la velocidad instantánea, ¿sí? O sea, ¿eso a dónde viene? Pues eso viene del problema de que usted tiene la posición, ¿no? S de x, y que entonces usted está aquí en un tiempo 1. Esto es cálculo 1. Usted tiene un tiempo 1 y tiene un tiempo 2. Entonces usted calcula la pendiente. De la recta que une los dos puntos. ¿Sí? Y entonces entonces aquí usted tiene f de t2, y aquí tiene f de t1. Entonces usted calcula el cociente, digamos, la velocidad, la posición, o la velocidad es distancia recorrida en el tiempo. ¿Sí? Eso es velocidad. Entonces eso quiere decir que la velocidad promedio entre T1 y T2 pues es f de T2 menos f de T1 sobre pues T2 menos T1. ¿Sí? Esa es la velocidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Si usted quiere calcular la velocidad instantánea, pues lo que hace es que reduce esta distancia entre T1 y T2, reduce la distancia entre T1 y T2 para ver quién es o sea, para ver en cada instante de tiempo T, pues entonces usted empieza a medir esto en intervalos cada vez más pequeños. Y entonces, pues termina calculando, pues cuando el límite, cuando T2 tiende a T1 de f de T2 menos f de T1 sobre T2 menos T1. Y al calcular este límite, ese límite le permite conocer la velocidad instantánea. ¿Sí?
¿Por qué? Pues porque este límite es la derivada de la función. Esto se definió como la derivada de la función. Este límite que está acá. ¿Sí? Entonces, en una función de posición, la velocidad instantánea es la derivada. ¿Sí? Bueno, siempre, claro, siempre que sea positiva. Si no es positiva, pues vamos a multiplicarla por menos. Pero, digamos, o sea, la velocidad en sentido físico, ¿no? Aunque que es una velocidad negativa. Bueno, aunque eso es lo que llaman rapidez, ¿no? O sea, la rapidez es lo que... O sea, que usted dando reversa, sí, el vector velocidad es negativo, pero la velocidad es positiva. Sí, bueno, eso ya es cosas de física, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bueno, digamos que en algún sentido yo me quiero devolver. En algún sentido yo me quiero devolver. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Se puede demostrar lo siguiente. O sea, teniendo en cuenta todo eso que está ahí, que si yo tengo una función de velocidad, una función de velocidad, se puede demostrar que si yo estoy en el tiempo 1 y en el tiempo 2, mire, que si yo voy del tiempo 1 al tiempo 2, cuando yo sume el área que está debajo de la función, o bueno, mejor que cuando sume no, que cuando calcule el área que está debajo de la función de velocidad, yo obtengo la función de posición, ¿sí? Pero ¿cómo calculo esa integral? Bueno, esa integral va a ser una integral que en realidad va a ser una función de x. ¿En qué sentido va a ser una función de x? Va a ser una integral que yo parta del tiempo 1 hasta un punto x de la función b de t, ¿sí? Sí, o sea, cuando yo haga esta integral, esto me va a dar un valor, ¿sí? Eso me va a dar un valor. Cuando yo haga esta integral, eso me va a dar una función b de x, ¿sí? Esta integral, o sea, esta área que yo estoy acumulando, desde el punto T1 hasta el punto X variable, ¿sí? O sea, digamos, X puede ser esto, X puede ser esto, X puede ser esto, o X va ahí, o de ahí puede seguir. Esta función me está dando una función B en términos de X. Yo puedo demostrar que ese es el primer teorema fundamental del cálculo. Se puede demostrar que cuando yo derive esta función en términos de x, no, perdón, esto no me da b de x, discúlpenme. Esto me da una función a de x, ¿sí? O sea, esta integral me está acumulando la posición en realidad. Esta función en realidad termina siendo la posición, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule la derivada respecto a x de esta integral, estoy calculando la derivada respecto a x de s de x. Pero al calcular, yo ya sé que calcular la derivada de la posición me da la velocidad en términos de x, ¿sí? Y entonces, este es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué es fundamental? Pues porque, mire, si yo calculo la derivada de una integral, o sea, calculo la derivada de una integral y me da otra vez la misma función, eso quiere decir que me fui hacia adelante, pero cuando me devuelva, o sea, me fui hacia adelante con la integral y derivé, y al derivarla volví a la misma posición donde estaba antes, o sea, volví a la misma función en términos de x, ¿sí? ¿Más o menos me entiende la idea? Entonces pues ahí está que eso es lo que se llama el primer teorema fundamental del cálculo y es lo que vamos a demostrar hoy. ¿Listo?
vamos a escribirlo y, o sea, y vamos a hacer la demostración. O sea, van a hacer una demostración, no sé si por primera vez en su vida, pero van a hacer una demostración. Entonces se llama teorema. Teorema. El primer teorema fundamental del cálculo. Primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es el primer teorema fundamental del cálculo? El primer teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente, o sea, precisamente lo que está escrito ahí arriba, o sea, que si yo tengo, si f es una función continua, si f es una función continua en el intervalo a, b, y x es un punto variable. ¿Variable en qué sentido? Pues que le va a determinar es una función, ¿sí? Se llama función de acumulación. Y x es un punto variable en el abierto. Entonces se tiene lo siguiente: la derivada respecto a x de la integral de a hasta x, este a es un punto fijo, de f de t de t será f de x, ¿sí? Y entonces vamos a demostrar este teorema, o sea, siéntase feliz porque vamos a hacer una demostración, ¿sí? Pero entonces para poder hacer una demostración, pues necesitamos unas cosas adicionales, ¿sí? Que van a ser unos teoremas que vamos a usar bastante. Entonces, pues no, digamos, antes de hacer la demostración, vamos a hablar algunas propiedades del área, ¿sí? De la integral vista como área. Propiedades de la integral. Entonces, el primero será propiedad de comparación. Propiedad de comparación. Pues mire, fácil. ¿Qué es la propiedad de comparación? Vea. Es que voy a escribirlo y lo explico después, aunque pues con la escritura pues se entiende, pero pues voy a escribirlo y después lo explico. Si f y g son integrables, bueno, ya hablamos de qué es eso, que primero hay que entender qué significa eso de que sean integrables. Si f y g son integrables en un intervalo cerrado a, b, y f de x es menor o igual a g de x para toda x en el cerrado en a, b, entonces, pues ¿qué se tiene? Pues se tiene que la integral de a hasta b, pues digamos el área acumulada por f pues debe ser más pequeña que el área acumulada por g. Yo creo que eso es fácil de ver, ¿no? ¿Por qué? Pues, vea, mire. Usted tiene un plano, ¿sí? Tiene este plano. Tiene un intervalo a, b, entonces voy a poner aquí a y voy a poner aquí b, ¿sí? Tiene dos funciones, tiene una función f que sería, bueno, f es la que es más pequeña, entonces vamos a hacer la más pequeña, entonces usted tiene una función f por acá, f de x, ¿estamos de acuerdo? Y, espere, y tiene por aquí, no, pero ponga el otro color, vamos a ponerla, no sé, la ponemos verde. Vamos a ponerlo más ancho. Y tengo por aquí una función g de x, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues yo creo que es fácil de entender que si yo
miro esta área y miro el área en términos de B, en términos de G, pues, ¿qué significa esto? Que f de x sea menor o igual que g de x para todo x. O sea, que f de x siempre está por debajo de g de x. ¿Es claro eso? Sí, profe. O sea, entonces, ¿qué pasa? Pues digamos, mire, el área de f de x, o sea que esa área azul pues será la integral de a hasta b de f de x, ¿sí? Que será esa integral, pues esa área que está aquí azul, pues va a ser menor que el área que acumula la verde, ¿sí? O sea, queda superpuesta, pero pues el área que tiene la verde, el área verde, o sea, la integral de a hasta b de g de x, o sea, el área azul, pues será menor, pues que el área verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Repite ese pedacito. ¿Qué? Lo del área verde y el área azul, ahí me enredé. Pero el área, o sea, no es claro ver que el área verde, que es más alta, es más que el área azul. Sí, profe. O sea, mire, el área verde, esta área verde que está aquí, o sea, el área verde en el intervalo A, B, si usted ve el área verde en el intervalo A, B, esa área va a ser más grande porque G es más alto, entonces los rectángulos esos derriman, pues van a tener mayor altura que los rectángulos de Riemann de la función azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ya, profe, ya, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno. Entonces, pues digamos, esta propiedad pues es fácil de ver. Otra propiedad que es fácil de ver es la siguiente. Bueno, pues es un poquito más complicada que la anterior, pero pues la anterior es muy fácil. Entonces se llama propiedad de acotamiento. Propiedad de acotamiento. ¿Qué es la propiedad de acotamiento? Pero espere. Antes quiero hablar de algo, de eso, de qué es integrable. ¿Qué es una función que sea integrable? Bueno, llamamos una función integrable a una función a la cual se le pueda calcular la integral, ¿sí? Digamos, la integral definida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué será una función integrable? Una función integrable es lo siguiente. Por ejemplo, piensen en seno de x. Seno de x. O sea, usted tiene la función seno de x. Y digamos, piensen en el intervalo. Pues por el momento vamos a pensar lo positivo, ya después tendremos tiempo para pensarlo cuando sea negativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta función es integrable? Bueno, nosotros demostramos, nosotros no demostramos, eso lo hacen en cálculo 1. En cálculo 1 uno demuestra que la función seno es continua, ¿sí? ¿Por qué la función seno es continua? Bueno, hay que hacer unas cuentas allá, pero uno demuestra que la función seno es continua, ¿sí? O uno entiende que la función seno es continua. Pues digamos, como la función es continua, o sea, suponga que esto es un recipiente para agua, ¿sí? Digamos, si yo tomo el eje como la base del tanque y tomo como la altura la función y yo le echo agua ahí, pues yo creo que es claro ver que si yo le echo agua ahí nunca se me va a escapar el agua.
porque no hay ningún lugar que tenga poros de tal manera que el agua se vaya de ahí. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Me acabé de inventar el ejemplo. Pero sí, o sea, digamos, no se va a escapar por ningún lado. Entonces, esta es una función que es integrable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es continua. Ahora, piensen en la siguiente función. ¿Sí conocen esta función? ¿Cómo se llama esta función roja que salió ahí? Una función escalonada. Una función escalonada, una función piso. Esa es piso porque hay piso y hay techo, ¿no? Pero bueno, esa es piso. Una función escalonada. Listo. Ahora, recuerden que yo estoy calculando el área bajo la curva. Esta función, o sea, recuerden que la base de todo el asunto, es calcular el área que está debajo de la curva. En esta función, uno puede calcular el área bajo la curva. ¿Por qué la puede calcular? La puede calcular por la sencilla razón que, digamos, usted va en este punto 1, o sea, digamos, pues es claro que la función es discontinua, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Usted puede construir aquí el rectángulo y suma esta área. Luego construye este rectángulo y suma esa área, ¿sí? Y por aquí está el otro rectángulo. Entonces construye este rectángulo, o sea, el rectángulo con base aquí 3, 4, o sea, pone el segmento aquí de base. Digamos, ven y lo construimos. No hay ningún problema en calcularlo, o sea, digamos... Espéreme acá, voy a quitar este punto B que me está haciendo el ruido. Ah, ya sé. Entonces, digamos que yo puedo calcular este polígono. Y ponemos el polígono. Entonces puedo poner este polígono acá, ponerlo acá. Sí, o sea, yo puedo calcular el área de ese polígono, ¿sí? Entonces calculo el área de este rectángulo, luego calculo el área de este rectángulo. No sé, esta cosa así, cuando no le da por trabajar. O sea, acá, lo está tomando arriba. Bueno, ese rectángulo que está aquí, ¿estamos de acuerdo? Este rectángulo, no miren el triángulo, miren el rectángulo. ¿Sí? Entonces usted puede calcular el área debajo de la curva, entonces es integrable. Pero ¿cuándo una función no es integrable? Pues cuando ocurre esto. Defina a y igual a 1 dividido entre x al cuadrado. Esa función. Por ejemplo, piensen en esta función cuando en el intervalo menos 2 a 2, o sea, en este intervalo de menos 2 a 2. Acá usted no puede acumular área. ¿Por qué no puede acumular área? Porque cuando usted esté cerca a cero, cuando usted se está acercando a cero, pues la función tiende a infinito, ¿sí? Entonces, como tiende a infinito, digamos que siempre va a haber un hueco de la función por aquí arriba. Entonces el área se le va a seguir yendo por allá. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Entonces, este tipo de funciones no son integrables, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de funciones que sean integrables. Entonces, una función es integrable siempre que usted pues pueda calcular esa área bajo la curva. Sí, eso es básicamente, que usted pueda calcular el área bajo la curva. ¿Listo? ¿Entendido eso? Sí, profe. Bueno. ¿Qué es propiedad de acotamiento? Propiedad de acotamiento es lo siguiente. Es que digamos, yo tengo una función.
vamos a poner, pues que sería como un ejemplo. Ya es un polinomio de grado 3. Vamos a armar un polinomio de grado 3. Borrar. Vamos a armar un polinomio de grado 3. A ver, x a la 3 más 2x al cuadrado más 1. Esa función. Dice, tenemos esa función que usted ve ahí. Bien. Y ahora vamos a hacer, o sea, la función es continua. Sí, es claro que la función es continua. Es un polinomio, todos los polinomios son continuos. Entonces, digamos. Y ahora mire lo que voy a hacer. Voy a calcular la integral. Digamos, vamos a tomar en este punto y vamos a tomar por acá en este punto. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular las rectas perpendiculares al eje que pasan por este punto y perpendicular al eje que pasa por este punto. ¿Sí? ¿Qué es la integral? Digamos, voy a hacerla, ¿no? Pero integral. Bueno, voy a ponerla en GeoGebra, digamos, ahí me la va a calcular, pero pues no me va. Entonces, el extremo inferior del intervalo va a ser x de a y el extremo superior del intervalo va a ser x de b. ¿Listo? Bueno, mire, si quiere voy a ponerle aquí propiedades a esto. Vamos a ponerle bastante opacidad. Vea, ese es el área, ¿sí? Ese es el área bajo la curva, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que es fácil ver lo siguiente. Vea. Ahora voy a calcular quién es el mínimo o cuál es la altura. Piénsenlo en términos de altura. ¿Cuál es la altura mínima de la función entre a y b? O sea, X. no sé si me entiende. La altura mínima, o sea, tiene la función, ¿sí? ¿Cuál es la altura mínima que tiene la función entre a y b? ¿Es AX, profe, o A? La A, Es 1,5. el punto y de a. Pues, 1.5. sí, 1.5, el punto y de a. ¿Listo? Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a calcular acá. Voy a hacer el siguiente rectángulo. ¿Sí? Entonces vamos a construir este polígono. No, me lo hizo arriba. Espere. Yo no sé por qué esta cosa así cuando no le da por trabajar, sí. El punto. ¿Qué? No, ahí también sale un triángulo, también se podría esto ayudar ahí para sumar el área. En el punto AB ¿Qué pasa? sale un triángulo, ¿sí ven? ¿Cuál Ahí también triángulo? se puede desarrollar el triángulo para sumar el área. ¿Este triángulo? Sí, señor. No, veámoslo como rectángulo. Listo, profe. Ya, ahora sí. Entonces, pues digamos que pues yo puedo calcular el área, o sea, puedo ver este polígono y voy a ponerle otro color. Voy a coger, de pronto me va a tocar es como quitarle la opacidad al otro. Espérenme, voy a coger esta área. ¿Dónde está? Es esta, sí. Entonces a esa me va a tocar bajarle la opacidad. A esta. Me va a tocar bajarle la opacidad. Aquí no se va a ver lo que voy a hacer. Y entonces voy a ponerle a este un color verde. ¿Sí? Entonces mire. Voy a ponerle un poquito más oscuro. Es claro ver que si hace el mínimo de la función en el intervalo a, b, o sea, en el intervalo aquí de 1 menos 1.8 hasta 0.91, en este intervalo el área verde pues es más pequeña que la integral. ¿Estamos de acuerdo?
o no? O sea, el área verde es más pequeña que el área bajo la curva. Sí, o sea, la integral es el área bajo la curva. Entonces, el área verde es más pequeña que el área bajo la curva. ¿Sí? Y que si yo calculo más o menos por acá, voy a poner un punto por acá, aquí bien arriba de la función. Bueno, voy a ponerlo acá, pues, entonces, para que no va a calcular. O sea, que si yo calculo más o menos, o sea, digamos, este rectángulo que sale acá, aquí con esa nueva recta que construí, o sea, todo este rectángulo, pues ese rectángulo tiene área más grande que la integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, Gráficamente se ve. eso se llama propiedad de acotamiento. Eso se llama propiedad de acotamiento. Que la integral, pues está, el área que reúne la integral está entre el área generada por el mínimo y por el máximo de la función en el intervalo donde yo la estoy mirando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se llama propiedad de acotamiento. Entonces, si f es integrable, si f de x, ¿no?, es integrable en el intervalo cerrado, es integrable en el intervalo cerrado y m minúscula, ya empezamos. Espérenme. Vea, miren, me tocó volver a escribir. Si f de x es integrable, si f de x es integrable en un intervalo cerrado y m y m mayúscula son el mínimo y el máximo de f en el intervalo respectivamente, entonces pues m por b menos a va a ser menor o igual que el valor de la integral, y eso pues va a ser menor o igual que pues el máximo, pues va a ser menor o igual que el máximo, por b menos a. ¿Quién es b menos a? b menos a es la longitud del intervalo, ¿sí? B menos a, o sea, la base del rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir lo que escribí allá? Pues que la base del rectángulo, que es b menos a, si usted la multiplica por la altura hasta donde encuentra el mínimo de la función, pues esa área, o sea, porque pues es base, altura, que sería el mínimo, y base, que sería el número b menos a, base por altura, pues esa área, que sería el área del rectángulo, pues va a ser menor que el área de la integral. Y pues de la misma manera, si tomo el máximo que se encontraría en ese punto que está ahí, pues entonces el máximo de la función, pues el área del máximo pues va a ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, entonces aquí puedo borrar esto. Eso se llama propiedad de acotamiento. Y, bueno, o sea, digamos, no nos interesa lo que les he dicho, no nos interesa tanto los nombres, sino entender qué es lo que está pasando. Y la otra, pues, es una propiedad que vamos a usar bastante, que se llama propiedad de linealidad. ¿Y qué es la propiedad de linealidad?
La propiedad de linealidad es lo siguiente. Es que si f y g son integrables en el intervalo cerrado a, b, si f y g son integrables en a, b y k es una constante, pues al tener eso, pues se pasa lo siguiente. O sea, primero, la integral de a hasta b de k por f de x, creo que esto ya lo vi alguna vez. Esto es k por la integral de a hasta b de f de x. ¿Listo? Segundo, ¿qué más puedo decir? Pues puedo decir que la suma o la resta de la integral de la suma o la resta de dos funciones, pues es lo mismo que la integral de la suma, es lo mismo, o sea, la suma entre una integral es la suma de las integrales, ¿sí? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso no tiene mucha explicación que haya que darle. O sea, la de la suma, entonces usted podría ver la función, podría ver a g, o bueno, podría usted sumar f más g, ¿sí? Entonces, si usted suma f más g, pues le va a quedar una función aquí más arriba. Pero al sumar f más g y calcula usted la integral, pues eso sería lo mismo que calcular la primera integral y sumarle el pedazo que le sumó. O sea, ponerle el pedazo que le sumó, perdón. ¿Sí me entiende la idea? Eso sería como entender pues que la integral de la suma, pues es la suma de las integrales. ¿Listo? Y esas serían como las propiedades básicas de la integral que vamos a necesitar para poder hacer la demostración del teorema fundamental del cálculo, que es como lo que nos interesa hoy. Entonces, ojo con la demostración. Sí, entonces espéreme aquí. No lo tengo abierto. Bueno, entonces, mientras abre el libro. Bueno, ya abrió. Entonces, miren. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar. Espérenme por acá, primer teorema fundamental del cálculo. Vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar que si nosotros calculamos esta integral, no piensen en la derivada, sino piensen en la integral. Al calcular esa integral, me va a dar una función, ¿sí? Esa función se llama una función de acumulación, porque está acumulando área. Y la idea es que al derivar esa función, obtenga la función que está por dentro de la integral, ¿sí? O sea, mejor dicho, que derivar la integral de una función, pues escrita de esta manera, no me afecta a la función. Esa es la idea. Esa es la idea y eso es lo que queremos demostrar. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Vea. Y quiero que me entienda. Quiero que me entienda lo siguiente. Vea, vamos a pensar, por aquí está, ¿dónde es que está esa recta? La función de acumulación, es que eso está más atrás. Mire, vea, póngale cuidado. Antes de hacer la demostración quiero mostrar lo siguiente. Mire esta función que tienen acá. Esa función es 1/3 de t más 2/3, ¿sí? Que es esta recta. Entonces, lo que se hace es que para cada x, o sea, aquí hay un x que está andando hacia la derecha, o sea, usted entonces está moviendo este x. Lo que pasa es que cada vez que se mueve x, pues se está acumulando esta área azul,
Sí, o sea, esta área azul pues cada vez, pues, o sea, de acuerdo al valor de x, pues me va dando una función en términos de x, ¿sí? Esa área de x es una función en términos de x, ¿sí? Digamos que pues acá esta figura es muy conveniente porque pues esto es un trapecio, ¿sí? Entonces aquí, mire, aquí en este pedazo, o sea, esta a de x, usted la calcula, ¿no? Y la calcula como el área de un trapecio, ¿no? Entonces, base, que sería x menos 1, y eso lo multiplica por base menor, que sería esta, más base mayor, que sería esta altura, dividido entre 2, y pues eso le da esta función que tiene aquí a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entienden la idea o no? ¿Sí me entienden la idea? A ver, se fueron. A ver, Dani. ¿Quién es Dani? ¿Quién es Dani? ¿No existe Dani? Profe, ¿me puede repetir esa última parte, por favor? A ver, ¿Cómo mire, daba? mire. Usted tiene esta función, ¿sí? Esta recta, esta función. 1/3 de t más 2/3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, mire, usted parte de 1. Usted va a partir de 1. Y va a empezar a moverse en el eje t, pues, porque este es el eje t. Usted se mueve en el eje t hasta un valor de x, que es lo que está aquí. Sí, o sea, a este valor de x que está acá, ¿sí? Entonces usted empieza a mover, Cada vez que usted se empieza a mover, pues está acumulando un área. Sí, el área bajo esa curva usted la está acumulando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. El área va creciendo, ¿no? El área va creciendo. Y esa área, ¿cómo? No, señor. Ah, que va aumentando. Va aumentando, listo. Entonces, esa área, pues es esta integral que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esta integral. ¿Sí o no? ¿Sí No, me- profe. ¿No me entiende esto? No, señor. Casi no. Pues, qué es la integral definida? La integral definida es el área bajo la curva en un intervalo dado. Entonces, el intervalo es 1 hasta x. El número mayor del intervalo es x, el número menor del intervalo es 1. ¿Sí? Entonces, en el intervalo de 1 a x, el área, pues es la integral definida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Es decir, que esa fórmula es el área de la integral definida, profe. Sí, esta es la integral definida. El área Ah, debajo de la función en el intervalo 1 a x. ¿Sí? Eso le da una función a. Ahí le ponen a. Esta sería entonces la función a. Esta sería la función a. Regálame un momento. A ver. Entonces. ¿Qué? A. O sea, esa me da una función a. Sí, o sea, eso me da una función a. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí o no estamos ahí? No sé cuál Sí, será. profe. Listo. sí, esa es la función del intervalo 1 a x. El área que va acumulando ahí. Bueno, eso da esto que está acá. ¿Cómo se calcula eso? Pues por el área de un trapecio. Sí, eso es un trapecio. O sea, eso que está allá, eso que está aquí es un trapecio. ¿Sí?
Entonces, como eso que está ahí es un trapecio, y mire lo que pasa, vea, cuando yo derive esa integral, o sea, perdón, cuando yo derive esa área en términos de x, me está dando la función que está metida dentro de la integral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mire que si usted deriva esto, o sea, derívelo. O sea, baja el 2, le queda un tercio, aquí le queda 2 tercios, ¿sí? Y es la función que está metida dentro de la integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no sí. No, profe. No, profe. Vamos en que este es el área en términos de x. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a coger esta y la vamos a derivar. La derivada de toda la vida. La derivada de toda la vida. O sea, pues, no creo que haya dificultad en calcular esta derivada, ¿o sí? Esta de 1/6 a la x al cuadrado más 2 tercios de x menos 5 sextos. ¿Sí o no? Profe, esta es esa misma que está entre paréntesis, sí, cierto, es lo mismo. Sí, por eso, o sea, es esta misma función. Esta que está aquí es esta que está aquí y es la derivada. Ah, ya, profe. Sí, la derivada de eso. Y la derivada de eso me da 1 tercio de x más 2 tercios. ¿Listo? Pero, ¿qué significa eso? Vea, eso significa que yo derivé la función de esa integral allá que me dio, esa área de ese trapecio que está allá, y yo derivé eso y llegué a la función original. Eso es lo que queremos ver, ¿sí? Eso es lo que queremos demostrar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Miren, o sea, espero que me hayan entendido eso para que no me pierdan. Que lo veo complicado, ya los veo perdidos, pero bueno. Vamos a intentarlo, pues tenemos media hora. Demostración del teorema fundamental. Miren. Entonces, vea, vamos a decir, suponga, es que incluso le voy a poner F mayúscula, ¿sí? Suponga que f de x es el valor, o sea, mejor dicho, voy a hacerlo en general, ¿sí? O sea, ya no va a ser ese trapecio, pero va a ser el mismo método, o sea, vamos a calcular esa integral, ¿sí? Esa integral que tiene una x allá en el límite superior, ¿sí? Esa integral que tiene una x allá en el límite superior, la vamos a llamar f de x. Allá en el otro lado la llamaron a de x, ¿sí? No hay ningún problema, se le puede llamar de las dos formas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces la llamamos f de x. F mayúscula de x. Ahora. Lo que planeamos hacer es lo siguiente. Suponga que h es mayor que 0 y que m, los mismos m y m que vamos a definir ahorita, ¿sí? Que m minúscula es el mínimo y m mayúscula es el máximo. Son respectivamente el mínimo y el máximo de f en el intervalo x, x más h. ¿Sí? ¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo siguiente. Ajá, tal. Vea, entonces aquí tenemos a x y aquí tenemos a x más h, ¿sí? Y por acá tenemos nuestra función. Por aquí está el a, por aquí está el a en el cual inicia la integral allá, ¿sí? Allá iniciaba en 1, pero eso uno puede decir que es una, ¿sí? ¿Qué será? O bueno, digamos, tenemos acá a f, tenemos acá a x más h y aquí tenemos a x, ¿listo? Entonces vamos a calcular el máximo. El máximo será este valor de acá y el mínimo será ese valor de acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Listo, ¿sí? Y entonces, note lo siguiente. Lo que habíamos calculado antes, ¿no? Lo que teníamos allá en esta figura que está por acá, en esta figura. Vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el área, o sea, esta integral que va desde x hasta x más h, que es esta distancia que está acá, esa distancia que está ahí, va a ser digamos, la base, pues. Esto, la integral, digamos, f de t de t, aquí no es f de x, aquí es t, perdón, aquí me equivoqué, ahí es t. La integral, digamos, de x, desde x hasta x más h, eso va a ser menor o igual que el rectángulo construido con el máximo y con el mínimo. Antes de que me pregunten, la distancia entre x más h, yo creo que es claro ver que la base de este rectángulo tiene longitud h. Sí, porque pasé de x hasta x más h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, es como si a la otra X se le sumara el H, o sea, la diferencia es el H. Exacto, exacto, eso es. Entonces, listo, pero aquí respondo algo. Entonces, eso tiene longitud h. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Esto pasa por la propiedad esa que vimos allá de los rectángulos, ¿no? Pero entonces, yo creo que ustedes me entienden lo siguiente. Yo creo que, bueno, digamos que si tomáramos toda el área acumulada desde este punto A hasta x más h, o sea, mejor dicho, el área esta que voy a pintar en amarillo en este momento, esta área, uno la puede ver como el área que va desde A hasta x más h, o sea que digamos el área que tiene base desde A hasta x más h menos el área que va desde A hasta x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea? Sí, ¿No, profe. profe, ya de favor me repite? Mire, el área amarilla, esa área amarilla que pinté ahí, esa área amarilla uno la puede ver como el área que va desde A hasta x más h, quitándole el área que va desde A hasta x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno, listo. Entonces eso quiere decir que esto que está acá es lo mismo que el área que va desde A hasta x más h de la función menos el área que va desde A hasta x de f de t, y eso va a ser menor o igual que m por h. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, bien. Ahora, note
note que F mayúscula de X, pues es solo reemplazar como el límite superior, ¿sí? O sea, es, digamos, es como hasta donde va el área acumulada, ¿sí? Entonces, digamos que eso que está acá, esta integral y esta integral, yo las puedo reemplazar por lo siguiente. Puedo decir esto, MH va a ser menor o igual que F de X más H menos F de X, y eso va a ser menor o igual que M mayúscula por H. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de esto que tengo aquí, de lo que yo definí, de lo que yo supuse. Yo supuse que esto pasaba. ¿Sí? Entonces, si yo supongo que esto pasa, pues entonces, pues esto que está aquí en esta línea, o sea, para pasar de esta línea a esta línea, pues entonces lo puedo reescribir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Qué pasó? ¿será que podría repetir desde el área que va desde X más H y después le resta el área que va desde A hasta X? ¿Qué pasa? ¿Qué no entiende eso? Desde la fórmula anterior, ¿será que puede repetirla? ¿Pero qué no entiende eso? O sea, no entiendo cómo pudo reescribirla a la siguiente, o sea, a la última que hizo, que reescribió la ecuación que hizo. Por eso que está aquí arriba. Por eso que está ahí subrayado en amarillo. O sea, usted entiende que esta área que está acá, esa área que estoy señalando en amarillo, es la resta de la que va hasta X más H menos la que va hasta X. Eso lo entiende. ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. Entonces, mire la definición de la integral. O sea, yo dije que F mayúscula de X era la integral que va desde A hasta X de F de T de T. ¿Sí? Eso fue lo que yo dije. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Listo. Entonces, pues F de X más H, F mayúscula de X más H, pues es la que tiene el límite en X más H, y F de X es la que tiene el límite X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, ya entendí. Listo. Y ahora mire lo que voy a hacer. Voy a dividir todo por H. Entonces, M va a ser menor o igual que F de X más H menos F de X. Y eso va a ser menor o igual que M mayúscula. Dividiendo entre H, ¿no? Entonces aquí me va a quedar dividido entre H. ¿Vamos ahí? ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues resulta que, bueno, aquí sí es un argumento que hay que ponerle cuidado. Digamos que, pensemos ahora qué pasa si H tiende a 0, ¿sí? O sea, si H se vuelve muy pequeño. Digamos, pues eso quiere decir que nos estamos retrocediendo acá. Pues yo creo que se puede ver. Venga y lo miramos acá. Mire, póngale cuidado a esto. Voy a empezar a moverme. O sea, esto es X más H, ¿no? Esta es la longitud del verde. Pues yo creo que se puede observar que... Esperen, voy a mover el lado un poquito más aquí arriba. O sea, yo creo que se puede observar que el mínimo, que es este A, y el máximo, que es esta recta que está aquí arriba, si yo acerco mucho los puntos,
O sea, H, que es la longitud esta del segmento este verde, que es la base que está aquí, que es la base que tengo aquí en el, la base que tengo aquí de la figura. O sea, si yo hago que estos puntos se acerquen mucho, pues el mínimo y el máximo van a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden esa idea? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, entonces, señor. si h tiende a 0, pues m va a ser igual a m mayúscula. Pero, en realidad van a terminar siendo f evaluada en el punto X. O sea, aquí, en este punto X que yo definía, iba a poner otro color, pero ese no se ve. Va a ser f de este punto X. f de X va a ser el valor al cual cuando, si h tiende a 0, el mínimo va a ser el máximo, pero en realidad va a terminar siendo f de x, porque es como si yo estuviera corriendo este x más h hacia la izquierda, o sea, lo estuviera corriendo hacia la izquierda, y al correrlo hacia la izquierda, pues me va a dar este punto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese punto es, este punto que está aquí arriba es f de x. O sea que cuando yo calcule el límite cuando h tiende a 0 de m va a ser menor o igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, eso va a ser menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de m mayúscula. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Eso significa que este límite que está acá, pues me va a dar f de x va a ser menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, y eso va a ser menor o igual que f de x. ¿Me entienden la idea? Sí, profe, el máximo queda igual que el mínimo. El máximo queda igual que el mínimo. Pero como digamos yo lo estaba mirando, o sea, estaba mirando este h corrido hacia la izquierda, hacia la derecha, pues cuando h tiende a 0 lo que está pasando es que h se está acercando mucho a x. X más h pues se vuelve x. Y entonces f evaluado en x, bueno, digamos este punto aquí rosado que está aquí arriba, pues se vuelve f evaluado en x. ¿Sí? Y entonces, pues eso lo que quiere decir es que pues hay algo que se llama, pues por algo que nosotros usamos, que se llama el teorema del sándwich. Por teorema del sándwich o por teorema del emparedado, pues entonces usted va a obtener que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, pues eso le va a dar f de x. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto en realidad es la derivada respecto a x de f de x. ¿Sí? Porque acuérdense que la derivada la definimos como un límite. ¿Sí? Pero en realidad esto es la derivada respecto a x de la integral de a hasta x de f de t. ¿Sí? Y eso será entonces f minúscula de x. O sea que esto que está aquí, pues llegamos a lo que queríamos hacer. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Eso era lo que queríamos hacer. Eso era lo que queríamos hacer. ¿Claro o no quedó claro? ¿Quedó claro o no? A ver.
Bueno, entonces eso es lo que queríamos hacer hoy. O sea, lo que queríamos hacer hoy era entender la relación que tiene la derivada con la integral. O sea, que si yo tengo esta función de acumulación y le saco la derivada, que si yo tengo aquí la función de acumulación y le saco la derivada, pues entonces obtengo la función original. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Bien. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces pues ahí tendríamos la demostración del teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Bueno, yo sé que es su primera demostración, ¿sí? Pero no se preocupen, eso les va a ayudar en la vida. A ver que las cosas en matemáticas pues se van sacando poco a poco, ¿sí? Quiero finalizar hablando, que yo no sé si alcancemos a ver este tema, pero entonces quiero dar como la impresión, ¿sí? La impresión inicial. Uno estudia algo. ¿Cómo? Asustarnos. No, porque de pronto no alcanza el tiempo, entonces pues y uno vuelve aquí después de mucho tiempo. Entonces, bueno, quiero dar como una introducción a esto que se llama integración numérica, ¿sí? ¿Cuándo es que tenemos clase? ¿El viernes? El viernes volvemos a ver algo que se llama segundo teorema fundamental del cálculo. Y el segundo teorema fundamental del cálculo pues nos va a ayudar a que por medio de la antiderivada, pues podemos calcular el valor de una integral definida, ¿sí? Entonces pues, pero eso va a depender de que si somos capaces de calcular la antiderivada, porque al final el problema siempre va a ser ese, el problema va a ser calcular la antiderivada de la función. Y eso es un problema que no es fácil, o sea, no es un problema, o sea, hay funciones, claramente hay funciones donde eso es fácil, pero hay funciones donde eso no es fácil, incluso es imposible, se puede demostrar, se puede ver, o sea, hay una integral famosa que es la integral de a la x al cuadrado, ¿sí? El número de Euler, ¿sí? El que hemos trabajado. Entonces, ese e a la x al cuadrado, esta integral indefinida, no se puede calcular. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces uno va a llegar a necesitar maneras de aproximar el valor de la integral. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace haciendo algo que se llama integración numérica. ¿Y cómo se hace integración numérica? Pues se puede hacer por medio de algo que se llama las sumas de Riemann, que fue lo que les expliqué ahorita, ¿no? O sea, es hacer estas sumas por el punto izquierdo, por el punto derecho, por el punto medio, o algo que se llama la regla del trapecio. La regla de Simpson se llama la regla de la parábola. Algo que se llama la regla del trapecio, que es, pues ir uniendo puntos de la función por medio de trapecios y calcular el área de esos trapecios, ¿sí? Entonces ahí usted aproxima el área y pues obtiene el valor de la integral. O otra forma es algo que se llama la regla de la parábola. Entonces usted pone 3 puntos y calcula una parábola ahí. Y entonces eso le va a dar el valor aproximado de la integral, ¿sí? El valor aproximado del área. Lo que le digo, la forma más fácil de calcular el área, o sea, esta área, pues es calculando la integral indefinida, que eso es lo que se llama el segundo teorema fundamental del cálculo. Si quiere, aquí lo podemos mirar. Vea, el segundo teorema fundamental del cálculo le va a ayudar a calcular esa integral definida, ¿sí? O sea, esta integral de a hasta b de f de x va a ser simplemente encontrar una antiderivada
de la función que está aquí por dentro, evaluar el límite superior menos el límite inferior y salió. ¿Sí? Eso es el segundo teorema fundamental del cálculo. Y entonces de esta manera es que uno habla de qué, o sea, de poder calcular esas áreas, ¿sí? Y hacer las aplicaciones y todo eso. Pero de todas maneras, como les dije, hay un capítulo entero para calcular integrales. O sea, este 7 técnicas de integración, se enfoca solamente en aprender a calcular integrales. Y no es exhaustivo, o sea, digamos, aquí hay estas integrales que salen aquí no son tan complicadas. Existen concursos de integrales, imagínense. O sea, o sea, piensen en eso, o sea, para que hayan concursos de integrales es porque integrar es lo suficientemente difícil para que pues pueda eliminar gente, ¿no? Yo estoy esperando. Profesor, integrales que son mortales. Sí, o sea, hay integrales bravas. Entonces, pues yo sí que siempre he querido dar integral por eso. Para poner así, Para hacer llorar la siguiente, profe. claro. Entonces, para que usted se sienta a llorar literalmente. Porque es matemático y no ingeniero. ¿Que por qué soy matemático y no ingeniero? Porque no me gustan las No, que aplicaciones. por eso le gusta, porque aquí todos somos de estudiantes de ingeniería y nos da duro. Ah, claro, sí. Profe, Sí, profe, ¿usted está duro? Yo, nada. usted nos da más palo a nosotros que un burro ese de pueblo. Bueno, entonces esa es la idea del curso de aquí en adelante, ¿no? Entonces vamos a ver el viernes, vamos a ver teorema fundamental del cálculo, esos son 10, 20 minutos, el segundo teorema, eso es rápido, y ya de ahí nos ponemos a resolver integrales, a lo que salga, ¿sí? Entonces si por lo ¿Listo, menos profe? podemos resolver unas 50 integrales, mejor. ¿Qué pasó? Y ya, eso sería todo, entonces dejemos ahí por hoy, ¿listo? Profe, gracias, yo.